Bien, y hace unos días hablábamos de una tabla comparativa que fue divulgada por varios referentes de la oposición y colocaba en Uruguay en el último lugar del continente de alumnos que completaron la educación secundaria en el rango de jóvenes entre 18 y 20 años. Fue por un informe que fue recogido por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Celsa Puente contrapuso esos datos porque publicó cifras de Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa que indican que en el año lectivo 2016 el 59% de los estudiantes de bachillerato diversificado culminó el año habilitado a inscribirse al siguiente nivel. Aclaró la jerarca que cuando decimos educación media no es sinónimo de educación secundaria, porque el 13 de julio el Consejo de Educación Secundaria hizo por primera vez en la historia estos resultados educativos públicos, o sea, cuarto, quinto y sexto año a nivel nacional. Y estos datos se presentaban antes en forma general sin diferenciar por las instituciones y ahora lo tenemos desglosado por cada instituto, por cada liceo. Vamos a recibir a nuestro invitado y tenemos algunos datos más además para compartir. Gustavo de Armas, sociólogo y especialista en política social de UNICEF. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Bien? Muy bien. Buenos días. Bien. Vamos a analizar en un ratito esta situación. Ceci, tenemos algunos datos Bueno, de los las datos conclusiones. corresponden a 2016 y fueron recogidos por el Departamento de Estadística del Consejo de Educación Secundaria. Hay varias cifras alarmantes, ¿no? Muestran que 4 de cada 10 alumnos de bachillerato no están habilitados a cursar el siguiente nivel educativo. El año con mejor nivel de promoción es cuarto año con un 68,4%, después viene quinto con el 57,5% y sexto con un 49,2%, menos de la mitad en el caso de sexto año. Vamos a poner después en pantalla algunos de los liceos montevideanos para comparar, para hacer una tabla comparativa más reducida, ¿no?, de lo que se estaba hablando. Por un lado el liceo, ahí estamos viendo, el Liceo 13 de Maroñas. Vamos a compararlo con el Liceo 15 de Carrasco y el 48 de Manga en base a este estudio que realizó secundaria. El 13 de Maroñas es el liceo con bachillerato con mayor índice de estudiantes extra edad de Montevideo. Un 77,6% de los estudiantes de este liceo de Maroñas... tiene más edad por año, sí, ¿no?, de lo que debería, entre comillas. Exactamente, tienen extra edad, o sea, son estudiantes más grandes de lo que deberían ser. También el que tiene menor porcentaje de estudiantes extra edad habilitados para pasar de grado, 22,8%. Por otro lado, el Liceo 15, que está en la calle Arocena, es el que registra la mayor cantidad de estudiantes que llegan a la reunión de fin de año sin ninguna asignatura insuficiente, un 31,6%. Este Liceo de Carrasco, en la calle Arocena, en la zona de Carrasco, entonces es el que tiene mejores resultados en cuanto a las notas con las que llegan los alumnos a fin de año. Y por otro lado, el 48 de Manga es el que tiene menor cantidad de alumnos en esa misma situación, un 6,9%. Bien, y como todo lo que tiene polémica, se refleja en las redes. Exacto, bueno, se tomaron estos datos en las redes sociales y justamente se destacó el tema del Banco Interamericano de Desarrollo que posiciona a Uruguay como en el último lugar del continente en cuanto a los alumnos que completaron educación secundaria en el rango de jóvenes entre 18 y 20 años. Esto justamente tomando en cuenta los alumnos extra edad, lo que está tomando estas cifras son alumnos entre 18 y 20 años y Uruguay está peor posicionado que Argentina. Ahí lo vemos. Chile es el mejor país en lo que es Sudamérica en este caso, que aparece con un 80,1%, pero Uruguay en comparación tiene un 29,8% por debajo de Argentina con un 48,1%. Esa gráfica impresiona sola. Así, muy por debajo impresiona. de Argentina, sí, realmente. La ¿Esto verdad es así, que... Gustavo? Perdón, sí. Es así, solo algunas acotaciones. Los datos a los que se hacía referencia en la introducción son todos ciertos. La educación la podemos ver desde distintas perspectivas o apelar a distintos indicadores. El nivel de egreso o de finalización o culminación de tramos educativos es una forma de medir, yo diría muy sintética, el logro de un sistema educativo. El sistema educativo uruguayo desde hace... yo diría décadas, no los últimos 5, 10 o 15 años, sino desde hace 30 o 40 años, progresa muy lentamente en términos de niveles de culminación de la educación media. Históricamente, a lo largo del siglo XX, Uruguay, Argentina y Chile eran los 3 países de la región con mejores indicadores educativos, ya sea alfabetización, acceso a la educación primaria, a la educación media y culminación de la educación media. El tema es que Uruguay en las últimas décadas, si bien aumenta
o si bien ha crecido en Uruguay el porcentaje de jóvenes que logran completar la educación media, eso ha sido muy lento. De todas maneras, hay que tomar en cuenta también, es una precisión metodológica, el tramo de edad que se toma. No es lo mismo medir el nivel de finalización o egreso de la educación media entre jóvenes de 18, 19, 20 años que hacerlo entre jóvenes de 20 a 24 años, donde ya hay jóvenes con mayor edad que culminan más tardíamente la educación media, incluso en la educación nocturna, o incluso entre 25 y 29 años. Ahí Uruguay descuenta algo de terreno. Ahí descuenta o crece levemente. Para Acá poner... lo que se está tomando son en definitiva, los gurises que cursan claro, sería año lo más, a año y que lo más terminan parecido a una culminación en tiempo y forma. Claro. Es decir, entre los 18 y 20 años, si no hay fenómenos de repetición en gran magnitud, de rezago o extra edad, uno debería esperar que el grueso de una cohorte, de un grupo de edad, ya haya culminado la educación. Pero tal vez para la teleaudiencia, para que quede más claro gráficamente, grosso modo, y más allá del progreso moderado que en estos indicadores Uruguay registra en los últimos 10, 15 años, uno podría ilustrarlo de esta manera, o podría ilustrar la trayectoria educativa de esta manera. De cada 100 niños en edad de ingresar a la educación primaria, es decir, 6 años de edad, ingresan prácticamente todos. Y prácticamente todos, 97 o 98 de esos 100, van a culminar la educación primaria. No estamos diciendo que la culminen en tiempo y forma, a los 11, 12 años de edad, muchos de ellos ya con extra edad. De esos 98 van a culminar la educación media básica, el tercer año de educación media, sea secundario o técnico profesional, aproximadamente 72. Muchos de ellos ya con una edad mucho mayor a 15 o 14 o 16 años. Y de esos 72, o si ustedes quieren de los 100 originales, solo 42 van a culminar la educación media superior cuando lleguen al tramo de 25 a 29 años. Ese es el desgranamiento educativo, ¿no? Perdemos uno en los primeros años del liceo y un segundo estudiante es el país, en los es el país de los tres tercios. De cada tres, digamos. Exactamente. Yo en alguna publicación eso lo he llamado el país de los 3 tercios, porque tenés un tercio grande, ese 40% al que hacía referencia, que logra completar la educación media, es decir, el sexto año de educación media, que desde el 2008, nueva ley de educación, es la educación obligatoria. Para decirlo de manera un tanto grotesca, son o somos los que vamos a tener el derecho a hacer la cola para conseguir un buen trabajo. 40%. Hay un tercio siguiente, que es un tercio vulnerable, pensando en el futuro, en jóvenes, ¿no? Jóvenes de 20 a 29 años. Un tercio siguiente que, si bien terminó el ciclo básico, que era la educación obligatoria hasta el 2008, y que es obligatoria desde el 67, de la Constitución, el 67, medio siglo atrás, bueno, hay un tercio que va a terminar el ciclo básico, pero va a quedar por el camino en la educación media superior, en el bachillerato, grosso modo. Sí. Y hay un tercio, que son los que están excluidos en términos de capital socioeducativo, que apenas terminaron la educación primaria y habrán completado 1 o 2 grados de la educación media. Entonces es como un país de 3 tercios. Es una forma de verlo para aquellos que no están cerca del tema, muy gráfica, ¿no? Cuando te sentás en primero liceo, hay 3 alumnos, uno de los 3 va a terminar, 2 van a quedar por el camino. Claro, pero la meta del gobierno al iniciar el quinquenio era justamente acortar esas brechas. Y se está logrando avanzar, pero no a los niveles previstos o los niveles que se habían propuesto. Yo diría, a ver, de los indicadores que presentó el Consejo de Educación Secundaria en el informe elaborado por Estadística y Planeamiento de Secundaria, hay sí un dato que es interesante, positivo y que confirma una tendencia. Hasta el año 2010, 2011, la repetición en ciclo básico de educación secundaria, no nos estamos refiriendo a toda la educación media, es decir, también a la educación técnica, y nos estamos refiriendo solo a la educación secundaria oficial o pública, hasta el año 2011, 2012, la repetición aumentaba sistemáticamente. Comenzó a aumentar en el 2003, 2002, 2003, en primer año de ciclo básico de secundaria, segundo y tercero. Cuarto año ya es distinto, de hecho registraba una tendencia a la baja. En los últimos 5 años, 2016 hacia atrás hasta el 2011, se revirtió esa tendencia. De hecho, grosso modo, en el 2011 tú tenías un 33% de estudiantes de primero, segundo y tercer año de ciclo básico, educación secundaria, que repetían. Hoy tenés aproximadamente el 25%. Y esa es, para mi gusto, una de las explicaciones.
más allá de lo que ocurre en secundaria, también en primaria, que tiene que ver con la trayectoria educativa y ha sido muy estudiado. Una trayectoria educativa marcada por experiencias de repetición, rezago, en el caso de primaria incluso abandono intermitente, eso va a condicionar la trayectoria educativa en la educación media y es un predictor muy fuerte de la desafiliación o deserción y por lo tanto de los bajos niveles de ingreso. Ahora, mejorando todos los indicadores, cambiando todo lo que se debería cambiar, ¿en cuántos años esto se puede mejorar? No, es que yo creo que hay, bueno, esto voy a decir es una obviedad, es algo que ya se ha dicho en más de una oportunidad. Uruguay debería enfrentarse a una reforma estructural de todo su sistema educativo. Sí. Y cuando digo todo su sistema educativo no solo me refiero a la educación preterciaria, sino también a la educación terciaria o superior, que ese es, yo insisto en esto, el desafío de este siglo. En Uruguay, por lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años en materia educativa, todavía estamos discutiendo objetivos o metas del siglo XX, claro. Del siglo XX. La universalización de la educación media para un país del sur de Europa que hasta hace 40 años, España, Portugal, Grecia, no eran muy distintos a Uruguay en términos de desarrollo educativo, las metas hoy, los objetivos que se trazan los países en el siglo XXI, los países que aspiran a cierto nivel de desarrollo, es generalizar la educación superior. Y de hecho allí, en la educación terciaria, es donde Uruguay ha experimentado, quizás sin que se sepa demasiado o que ingrese al debate público, la mayor revolución. Yo trato de complementar, para que no sea un bajón siempre estos datos, con lo siguiente. En 1980 en Uruguay había 34.000 estudiantes en la educación terciaria, que era básicamente Universidad de la República en ese momento y los institutos de formación docente. Hoy en día, por encuesta continua de hogares, no me refiero a la matrícula, que es todavía una cifra aún mayor, hay 150.000 estudiantes. Prácticamente creció por 5 la población en educación terciaria. Hoy en día Universidad de la República, universidades privadas, institutos de formación docente, UTEC, otras ofertas educativas terciarias públicas. Es decir, casi se multiplica por 5 la población en educación terciaria en Uruguay, cuando la población pasó de 2.9 a 3.5 millones de habitantes entre 1980 y el presente. Hay una revolución que no lo discutimos demasiado en el país. Entonces, hay algunos puntos, tramos de la educación que nos muestra que cambios en la dirección correcta son posibles. Tenemos un problema de flujo claramente en la educación media y un problema de calidad de aprendizajes, de trayectorias a lo largo de toda la educación preterciaria. También en la educación terciaria tenemos problemas de flujo, deserción, desafiliación y bajo egreso. Bien. Gustavo de Armas, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y ya estamos prontos para...